Muchos de nosotros nos preguntamos cómo orar. Y te voy a decir algo, orar no es cuestión de edad, no es cuestión de cuánto tiempo lleves siendo cristiano, profesando una fe. Porque te cuento algo, muchos de los que ya llevan mucho tiempo dentro de la vida cristiana, aun siendo religiosos, algunos siendo sacerdotes, algunos siendo principiantes incluso, se nos dificulta de algún modo orar. Y para ello hay que darle sentido a la oración, entender qué es la oración y también saber de que la oración hay que ejercitarse. Yo te pongo un ejemplo. Para tú adquirir músculos, necesitas ir al gimnasio, necesitas fortalecerte. De la misma manera, orar necesita cierta práctica que nos permita fortalecernos en nuestro ser integral, porque esto no se habla dicotómicamente de alma, de cuerpo por aparte. La oración incluye todo nuestro ser. Te voy a contar una anécdota. Hace mucho tiempo un sacerdote se me acercó y me dijo, Diego, se me dificulta orar. A mí me sorprendió porque este sacerdote tenía un puesto, un cargo muy alto dentro de su congregación, uno de los más altos, que era provincial. Y él me decía que no se reunía algunas veces con sus hermanos dentro de la iglesia en donde, o el oratorio donde ellos normalmente oran. Allí rezan lo que se llama la liturgia de las horas, que es la liturgia de la iglesia, que está compuesta de himnos, salmos, algunas plegarias, también oraciones, para que veas que esto no es cuestión de edad, como te decía, o de tiempo en la fe. ¿Qué pretendo con este video? A que te acerques a la oración, que es lo que necesitas ahora hacer. Para ello vamos, en este video, que es la primera parte, vamos a ver definiciones que nos permitan acercarnos acerca del concepto de la oración. Esto nos va a ayudar, quédate porque te va a ayudar mucho. Segundo, cuáles son las dificultades que uno puede enfrentar a la hora de orar. Y tercero, cuál es la diferencia entre la oración cristiana y las demás oraciones que nosotros podemos conocer, porque te digo algo, todas las culturas tienden a trascender, tienen un deseo en su interior de trascender, y muchos lo hacen también a través de la manifestación cultural que es la oración. La oración también es una manifestación de la cultura. Bien, para empezar, ¿qué es orar? Vamos a definir la palabra oración desde su etimología. La oración, la palabra oración viene del latín orare. ¿Y qué significa orar? Tiene un significado como el dar un discurso, hablar, suplicar, pedir. Desde allí podemos entender primeramente que es una oración que sale del sujeto hacia Dios, desde la etimología. Varias definiciones que te voy a dar son las siguientes. Primero, orar es sencillamente dejarte encontrar y buscar por Dios. Esto es una cuestión de dos personas, pero la iniciativa la tiene Dios. Ahora bien, tú sabiendo que la iniciativa la tiene Dios, tú te diriges a Él y le respondes a través de la oración. Hay algo muy bonito, y es que la oración se hace mucho más fácil si entiendes que Dios te ama. Desde esa comprensión, tú te diriges al amado, que es Dios, al ser amado, que es Dios. Esto te suscita en ti unas ganas de encontrarte con Él. Por eso es también importante entenderlo desde otra perspectiva. Dios como creador y tú como criatura. Dios desea hablarle a su criatura. Otra definición importante es entender de que Dios es familia. La Santísima Trinidad, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos da también ese concepto de familiaridad. Por eso, cuando tú te acercas a Dios, te acercas a la familia. ¿Y uno a quién le cuenta los problemas? A la familia normalmente.
Muchos optamos también por buscar personas que nos escuchen, los amigos, pero a diferencia de nuestras familias que son imperfectas, que a veces no nos escuchan, Dios nos escucha a nosotros. Dios siempre está atento ante cualquier palabra que nosotros queramos decirle. Por eso es importante entender que o sentirnos escuchados, porque Dios es familia y nos considera suyos. Otra forma de entender la oración es el sentirnos pobre ante el ser más rico que jamás podamos conocer. Dios, como creador, es el proveedor de todas las cosas que nosotros podamos conocer en la vida. El planeta, nuestra familia, que es lo más esencial y lo más puro que podemos nosotros tener y conocer que viene de Dios, todo lo creado. Por eso Él es el ser más rico que jamás puedas tú conocer. Por eso es importante entenderse un ser necesitado de Dios que es todo rico y que es capaz de darte mucho más. La riqueza de Dios, cuando tú empieces a caminar en esta vida espiritual, te vas dando cuenta que la riqueza de Dios es mucho más profunda y es eterna. Otra forma de entender, una definición de entender qué es la oración, es rumiar la palabra de Dios. Cuando tú te acercas a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, tú empiezas a conocer mucho más a Dios. Porque las sagradas escrituras son libros de fe, es un libro de relación entre una comunidad, un pueblo de Dios y Dios mismo. Una definición que no sé si la has escuchado es yo te miro y tú me miras. Es dejarse contemplar por Dios, también contemplarlo a Él. A veces pensamos que la oración es recitar palabras, es decir, palabras, pero a veces basta, o normalmente también basta, hacer silencio, contemplarlo a Él desde el silencio. Puedes hacerlo incluso con una imagen, porque para eso son las imágenes. Ves una imagen y te acuerdas, o tu mente y tu corazón te llevan a acordarte o a fijarte en aquello que es eterno, que es Dios mismo. También que estas imágenes evocan de las Sagradas Escrituras. Desde allí también podemos contemplar. Uno de las contemplaciones favoritas mías es el Cristo crucificado, Jesucristo crucificado. Y cuando uno lo observa, uno puede meditar mucho de cuánto Él nos ama. Inclusive puedo escucharlo a Él porque Él nos habla desde las heridas, desde nuestros mismos sentimientos, desde la humanidad. Hay algo muy bonito y es que la oración nos trae frescura para el alma, nos trae un descanso. Y es sencillo porque cuando tú, por ejemplo, has tenido un día bastante dificultoso, tú te acercas a ese Dios eterno y depositas todas tus cargas en Él. Esa es una forma magnífica de entender la oración, como también una forma de liberarse. ¿Por qué orar? Y esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué orar? Porque a diferencia de muchas actividades que nosotros tenemos como seres humanos, la oración es algo que radica en el interior. Yo creo que es una gran oportunidad cuando tú oras adentrarte. Y eso es lo que hace la oración. La oración no radica en hacer cosas externas, sino que el fin último es adentrarte en tu interior, valga la redundancia, porque allí es donde mora Dios. Dios mora dentro de nuestro corazón. Dios habita en nuestro corazón y para eso tenemos que entrar en nuestro interior. Hay una anécdota de un monje que me decía alguien que le preguntó una vez, ¿de qué horas si estás encerrado aquí? Entonces él le contestó, yo también leo noticias y este es mi material para orar. Es una gran enseñanza porque uno de los efectos de la oración es la caridad, también la fe y la esperanza. Las tres virtudes teologales nos llevan o deben
hacer parte de la imprenta de la oración, la fe, la caridad y la esperanza. Cuando oramos en fe, la aumentamos también, porque podemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Vamos a identificar algunas dificultades que tenemos a la hora de orar, y la más común de todas es la falta de tiempo. Muchos de nosotros nos quejamos de que no oramos porque nos falta el tiempo. Y te digo algo, cuando uno ora, uno le va mejor en cuanto al rendimiento de las actividades, porque es que la oración trae un descanso y, y un espíritu que es muy distinto al material. Por eso la oración, que es oxígeno para nosotros, es también un combustible para poder enfrentar el día a día. Si tú recuerdas algunas formas, algunos pasajes de la Biblia, especialmente el Evangelio, Jesús, antes de realizar cualquier actividad en el día, siempre oraba en la mañana, y cuando finalizaba en el día, él también oraba. También lo vemos muy activamente cuando él se emocionaba al ver a tantas personas, pedía por esas personas y por sus dolencias. También vemos a Jesús que en algún momento del partir el pan o de repartir los alimentos o compartir los alimentos, él oraba bendiciéndolos. Otro obstáculo común, y que lo vemos en muchas situaciones de la vida, es el dinero como un obstáculo, la fama y el éxito también. Esto normalmente lo que hace es desplazar de nuestro corazón a Dios y nos hace autosuficientes. También está el miedo. El miedo es un elemento que a veces no nos hace acercarnos a Dios. No es porque le tengamos miedo a Dios, sino más bien a sus exigencias. Pareciera que nosotros en muchos momentos evitamos que orar o estar en contacto con Dios porque pensamos que nos va a exigir más de la cuenta. Ese miedo también está muy relacionado en nuestra comodidad con el pecado. Estamos muy a gusto en cierta situación de pecado. Puede ser robo, lujuria, entre otras, aquellas que tú puedas imaginar. Pero cuando nosotros tratamos de acercarnos a Dios, lo evitamos porque sabemos que esto conlleva al desprendimiento de estos pecados. También existe el cansancio espiritual. El cansancio espiritual es cuando hemos perdido nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, y nuestro interior se enfría porque ya estamos cansados, perdemos el deseo de crecer. Cuando esa hambre del deseo de buscar algo mucho más grande se pierde, perdemos nuestras ilusiones, perdemos nuestras esperanzas y también, por ende, nos alejamos de la oración. El factor más común que tenemos la mayoría de los que oramos, y es la distracción. Muchos testimonian de que cuando se están orando se vienen pensamientos, por ejemplo, cuando se está en la Eucaristía. Muchos estamos pensando en las cosas que tenemos que realizar, en las tareas del trabajo y en las tareas hogareñas. También a veces estamos pensando en nuestros hijos, en nuestros esposos o nuestras esposas. Ellos, todos estos elementos se vuelven distractorios, y a la hora las preocupaciones nos alejan de ese relacionamiento normal que debemos tener con Dios en la oración. Un elemento curioso como obstáculo que se presenta en la vida de oración y de fe es también la aridez espiritual, que por lo contrario es mal interpretada, porque cuando se llega a una aridez espiritual es porque al contrario se ha frecuentado la oración, pero llega a un límite o a un tope. Y ese tope es mal interpretado porque a veces decimos que no tenemos fe en Dios, no lo amamos, no lo queremos, y al contrario, antes el Espíritu nos está esforzando, nos está exigiendo de que nos acerquemos más a Dios, de que subamos de nivel. Y es ahí cuando nosotros tenemos que perseverar en la oración, porque nos vamos a encontrar en un nivel mucho más cercano de comunión con Dios. Esto es mal interpretado, como lo he dicho, porque muchas personas allí en ese punto declinan y se alejan de la oración, abandonando todo esfuerzo y toda cercanía con Dios.
Bueno, y la gran pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la oración cristiana y la oración de las otras religiones? Sencillamente está en la palabra, la respuesta está en la palabra cristiano. Es Cristo la respuesta, es la gran diferencia. Es un Dios que se hizo hombre por todos nosotros y al hacerse hombre por todos nosotros permite un diálogo de tú a tú. No es un Dios lejano, no es un Dios que somete, es un Dios que escucha y que nos entiende a través de sus heridas, las heridas de sus manos, las heridas de sus pies y de su costado que está cerca de su corazón. Es decir, es un Dios que entiende nuestros problemas y por eso desde allí ora. Es una filiación que tenemos a través de Jesucristo con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros también nos volvemos hijos de Dios y por eso nosotros tenemos cierta cercanía con Dios. La oración es inherente al cristiano porque no hay que crearla, la oración ya está porque hay una relación entre Dios y nosotros. Por eso solamente es acercarnos, porque Dios constantemente se está comunicando. Él desea escucharnos, que es otra cosa muy diferente. Para eso nosotros tenemos que responder y la mayor respuesta es la oración y obviamente, como estamos tocando la oración, obviamente también hay que añadir algo, la práctica. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del hinduismo. El hinduismo tiene muchas ramas. Se busca avanzar espiritualmente, romper con el ciclo de la reencarnación y alcanzar méritos. A veces es conexión con lo divino, otras veces es una práctica para elevar la conciencia. No siempre hay una relación personal con un solo Dios. En el budismo no se habla de un Dios al cual hay que dirigirse. Técnicamente no se ora como en el cristianismo. No hay una relación entre un Dios y la persona. En el budismo se busca liberarse del sufrimiento y acrecentar un poco más y comprender un poco más la mente. En síntesis, la oración en el cristianismo es una oración de relación. En el hinduismo es una búsqueda espiritual, netamente. En el budismo se busca más bien el crecimiento personal. Para concluir, en el día de hoy hemos visto lo que significa la oración, distintas definiciones de lo que es la oración, así como su origen etimológico. También hemos visto cuáles son los distintos obstáculos que se nos presenta a la hora de orar y que eso hace que se dificulte la conexión con Dios a través de la oración. Y tercero, ¿cuál es la diferencia entre la oración cristiana y los demás tipos de oraciones de otras religiones? Si te ha gustado este video, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal porque te tengo una buena noticia. En el próximo video vamos a ver los distintos métodos de oración que nos puede ayudar a nosotros a hacer de la oración un poco más fácil de realizar y algunos consejos a la hora de orar. Dios te bendiga y hasta pronto.